Una vez más, mis amados hermanos, Dios me les bendiga a todos en gran manera. Muchas gracias por su participación, por usted haber sacado de su tiempo para estar aquí escuchando palabra del Señor. En esta ocasión, nosotros estaremos tratando un tema que es de suma importancia. En las veces pasadas estuvimos hablando de temas como el espíritu, el alma y el cuerpo, pero esta vez estaremos tratando unos temas que son muy frecuentes, tanto en el pueblo cristiano como en los que no. Hoy trataremos del tema, o estaremos, obviamente, haciendo una serie, tratando del tema sobre el pecado. Aquí estaremos respondiendo preguntas como, ¿por qué peco? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué lo que me parece bueno es pecado? ¿Cuál es la simiente del pecado que todos tenemos? ¿Por qué razones peco? ¿Por qué el maligno desea que peque? ¿Cuál es la diferencia entre sentir pecar a cometer el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cómo el pecado impide que yo reciba la bendición de Dios? ¿Por qué tengo debilidades? ¿Cuáles son esas maldiciones generacionales que habla la Biblia? ¿Cómo adquiero estas maldiciones generacionales? ¿Y por qué, si hago el bien, me suceden cosas malas? Todo esto lo estaremos tratando, todas estas preguntas que muchas veces nos hacemos, todas estas inquietudes que como cristianos y personas que todavía no han tenido en sí un encuentro con el Señor se hacen estas preguntas. Nosotros hablamos mucho acerca del pecado y que el pecado nos aleja de Dios y que el pecado nos lleva a un lugar desagradable, el cual es el infierno, y que el pecado para aquí, pecado por allá. Sin embargo, pocas veces tenemos una definición clara de qué es el pecado. Pocas veces podemos identificar qué es el pecado. Pocas veces podemos explicarle tanto a los cristianos como a las personas inconversas qué es el pecado. Solemos decir, bueno, el pecado es violar la ley de Dios. Sí, pero ¿cuál es la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios es su palabra, ok, pero ¿cómo entonces yo le puedo decir a un inconverso, mira, arrepiéntete de tus pecados, si ni siquiera tiene idea de qué es el pecado? Si yo no le he planteado lo que es el pecado. Nosotros mismos como cristianos también hacemos cosas que ni siquiera tenemos idea de qué es pecado, a menos que otra persona, por medio de las escrituras, nos revele que eso no está bien delante del Señor. Entonces, aunque hablamos mucho sobre el pecado, pero hay un misterio en esto. No sabemos identificarlo, no sabemos cómo clasificar lo que es pecado. Entendemos pecado, las cosas visibles, que si fornicación, que si adulterio, que si homicidio, que si robo, pero muchas veces se nos olvida que hay más pecados que no necesariamente se ven, como que la mentira, los malos pensamientos, las burlas, el hablar mal de otros, el decir una cosa y no cumplirla. También estas cosas son pecados y desafortunadamente esto también se ve dentro de las iglesias, se ve en todo el mundo. Entonces, aquí vamos a tratar de todas esas preguntas que hicimos, que para los que están ingresando, se las voy a repetir. Estaremos estudiando a la luz de la palabra y respondiendo preguntas como ¿qué es el pecado? ¿Por qué lo que me parece bueno es pecado? ¿Cuál es la simiente del pecado que todos tenemos? Que hablamos mucho de eso. ¿Cuál es la razón de que yo peco? Porque ciertamente somos llamados a vivir conforme a Cristo, somos llamados a la santidad, sin embargo no podemos erradicar esto de nuestra vida, por más que queramos. Entonces, ¿por qué razón yo peco? Que es una pregunta que ha resultado muy importante para muchos y desafortunadamente no todos tienen la respuesta. Otra pregunta, ¿por qué el maligno me tienta, me ataca tanto para que yo peque? Para que mi vida se desvíe y vaya hacia el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre sentir pecar a cometer el pecado? Porque muchas veces decimos, bueno, yo no lo hice, pero la escritura bien claro revela que solamente con sentirlo, ya, yo pequé.
Entonces, si yo lo sentí y pequé, ¿qué caso tiene consumarlo? He escuchado personas decirlo así, bueno, si en mi corazón ya yo pequé, pues si lo consumo es lo mismo, y resulta que no. Estaremos también tratando esta pregunta, otra pregunta como, ¿cómo el pecado impide que yo reciba la bendición de Dios? Muchas personas no saben esto, de que si Dios tiene algo para ti, el pecado puede impedirte que eso llegue. Y obviamente esto está bastante en la escritura y mostraremos eso. Hay personas que entienden que solamente porque Dios te perdone el pecado, bueno, ya yo seguiré recibiendo lo de Dios. No funciona de esa manera. También otra pregunta como, ¿por qué tengo debilidades? Nosotros, por lo general, hablamos mucho de esto, de debilidades, tengo una debilidad y soy débil en esta área, pero Cristo, pero ¿cómo vienen esas debilidades? Porque nosotros, según lo que establece la palabra, no somos llamados a estar en debilidad. Somos llamados a ser fortalecidos en Cristo Jesús. Somos llamados a ser victoriosos en Cristo Jesús. Eso es otro tema también que trataremos, hablar sobre las maldiciones generacionales, cómo estas son provocadas, cómo yo cargo la consecuencia de dicha maldición, porque si por qué otro pecó, yo tengo que cargar con lo que otro pecó. Estaremos también hablando de todo esto. Y otra pregunta que nos hacemos es como, ¿por qué si yo hago el bien? ¿Por qué si hago cosas buenas me pasan cosas malas? ¿Por qué cuando yo intento acercarme a Dios, todo se me levanta en contra? ¿Por qué cuando yo intento hacer la obra de Dios, todo me desprecian y como que todo me sale mal? Entonces son preguntas que como creyentes nos hacemos y como personas que queremos acercarnos a Dios, también nos hacemos. Entonces, bienvenidos sean una vez más a los que están ingresando por primera vez. Entonces vamos a hablar, ¿qué es el pecado? Vamos a comenzar con esta pregunta. Porque hay muchas cosas que sin darnos cuenta hacemos y no tenemos idea de qué es pecado. Y voy a poner breve ejemplo. ¿Usted sabía que usted hablar mal de alguien es pecado? Que de repente yo diga, bueno, tú no sabes que el hermano fulano hizo tal y cosa. Yo estoy pecando. Eso es la misma palabra lo llama que es murmuración y Dios condena esto. Pero vamos a poner algo más sencillo, algo más que pasa desapercibido. ¿Usted sabía que yo no tener o cuidado de mi salud es pecado? ¿Usted sabía que llevar mi cuerpo al límite es pecado? Entonces, por eso vamos a tratar este tema, porque hay muchísimas cosas que no tenemos idea de que son pecados. Y recordemos que cada vez que pecamos, esto nos separa del amor de Dios, o de Dios, perdón, porque nada no podrá separar de su amor, pero de Dios. Para tener una definición clara, ¿qué es el pecado? Y lo voy a demostrar por las escrituras, pecado es todo aquello que yo hago que me hace daño a mí o que yo hago que aunque no me haga daño a mí, le hace daño a otra persona. Eso es pecado. Repito, todo lo que yo haga que me cause daño es pecado. Y todo lo que yo haga que le cause daño a alguien más es pecado. Y cuando digo daño, refiriéndome a los demás, no necesariamente tiene que ser agresión física, un insulto hacia alguien, ofender a alguien, eso es pecado. Hacer que alguien de una manera intencional se sienta mal, esto es pecado. ¿Qué cosas yo puedo hacer que me hagan daño? Pues muchísimas. Por ejemplo, la Biblia no habla del cigarrillo ni del alcohol exactamente, refiriéndome a la cerveza, pero todo lo que me hace daño, que destruye mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, eso es pecado. ¿Cuántas cosas incluso? Hasta el no comer saludable, porque si ustedes se fijan, aquellos que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, Dios incluso hasta en la alimentación se fija. Hay cosas que hasta para yo comer tengo que tener en cuenta si puedo hacerlas. ¿Por qué? Porque no le hacen bien a mi cuerpo. No porque Dios tenga problemas.
porque Dios lo creó todo, pero no todo lo que yo puedo comer le resulta bien a mi cuerpo. Entonces, si yo como algo que no le aprovecha a mi cuerpo, le estoy haciendo daño y eso es pecado. Conforme a lo que dijo la hermana Carmen, y muchos aquí sabemos que pecar es transgredir la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es esta ley que yo transgredo? Toda la escritura de Dios se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios, yo cuidaré lo que es de Dios y yo le pertenezco a Dios. Por ende, si yo amo a Dios, yo no haré nada que me perjudique, porque yo le pertenezco al Señor. El mismo Señor incluso lo dice, que el que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá. Entonces, todo lo que yo hago que me hace daño, estoy transgrediendo la primera ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Repito, yo le pertenezco a Él, porque la Escritura dice bien claro, porque por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, incluso nosotros. Entonces, si yo me hago daño, estoy quebrantando la ley de Dios. Segundo, que la segunda ley es semejante a la primera. Cuando usamos la palabra semejante, nos referimos a casi igual o muy parecida. Es muy poco la diferencia cuando hablamos o utilizamos la palabra semejante. Y la otra dice amar al prójimo, queriendo decir que lo que tú deseas para ti, también tienes que desearlo para los demás. Si tú no quieres que te lastimen, pues tú no puedes desear lastimar a nadie. Si tú no quieres que te ofendan, tú tampoco puedes ofender a los demás. Si tú no quieres que te utilicen, tú tampoco puedes utilizar a los demás. Si tú no quieres que jueguen con tus sentimientos, tú tampoco debes jugar con los sentimientos de los demás. Si tú no quieres que te venden falsas ilusiones, entonces yo tampoco tengo que hacerlo con los demás. Pecado es todo aquello, pecado es todo aquello que yo hago que me hace daño y todo aquello que yo hago que aunque a mí me parezca bien de maravilla, le hago daño a los demás. Por ejemplo, la mentira. Hay muchas personas que tienen esto como un hábito, practican la mentira, porque la mentira para ellos les es fácil, les ayuda y entre comillas les salvan de algún apuro. Pero la mentira, aunque a ti en ese momento te resulte, tú estás lacerando la confianza de otra persona. Estás haciendo daño. La base de la mentira, lo que nos lleva a nosotros a decir mentira, es algo muy feo. Porque la base de la mentira, ¿usted sabe lo que es? Engaño. La gente miente para engañar. Y si el otro, su compañero, su amigo, su familiar, se entera de lo que usted está engañando, créeme que esa relación no va a ir muy bien, que digamos. Entonces, para tener una idea clara y sencilla de qué es el pecado, lo podemos generalizar que todas las cosas que a usted le resulte para mal es pecado. Y todas las cosas que yo hago que otros son afectados para mal es pecado. La palabra de Dios establece de que todo lo que yo quiero que hagan conmigo, primero debo hacerlo con los demás. O sea, yo debo tratar a los demás como yo deseo ser tratado. Y aquí nadie quiere ser tratado mal. Por ende, cuando yo trato mal a alguien, me estoy pegando. La palabra de Dios toma tan en cuenta en hacerle daño a los demás, que dice bien claro, cuando tú vayas a dar tu ofrenda y allí te acuerdas de que tienes algo con tu hermano, deja mejor tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano primero. ¿Por qué? Porque toda la ley se resume en dos mandamientos y este es el segundo, que es muy parecido al primero. Todo lo demás que tenga que ver con ofrendas y sacrificios, eso no es tan relevante como esos dos mandamientos. Por eso Dios hace énfasis, ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, para poder entenderlo, la ley de Dios es el amor. ¿Por qué yo digo que es el amor? Porque la Escritura lo está diciendo. La ley de Dios se resume en amar a Dios y amar al hermano. Entonces la ley de Dios es una ley del amor. Por ende, todo lo que yo haga sin amor es pecado. Podemos verlo en 1 Corintios 13, de que la Escritura dice
Yo puedo tener dones del Espíritu, yo puedo tener ministerios dados por Dios, pero si no tengo amor no estoy haciendo absolutamente nada, ni me sirve de nada lo que estoy haciendo. Y si yo hablase lenguas angélicas, don del Espíritu, y tuviese toda la fe del mundo, don del Espíritu, pero si no tengo amor, y si yo entregase mi cuerpo para ser quemado por el bien de los demás y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la ley de Dios para entender qué es el pecado es la transgresión del amor. ¿Y en qué consiste el amor? En yo procurar el bien para quienes me rodean. Yo, o nosotros aquí que le servimos a Dios, yo tengo que estar en óptimas condiciones para servir al Salvador. Por eso el mismo Salvador no quiere nada a medias. O se lo doy todo o no le doy nada. Cuando no soy frío ni caliente, sino tibio, me vomita de mi boca. El Señor lo quiere todo. Tanto el Señor está empeñado en todo que le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, tú has sufrido mucho por amor a mi nombre y has tenido discernimiento dándote cuenta de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y recuérdate de dónde has caído. La ley del amor es es lo único que nos capacita delante de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, el mismo Señor lo dice, de que nosotros que somos sus hijos, sus discípulos, sus seguidores, seremos conocidos cuando se vea el amor los unos por los otros. Jesús dice, Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. No en que sepas orar, no en que sea la persona que más prediques, no en que seas el ungido que levantes muertos, no. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Juan 13:35, lo pueden buscar. En que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Porque ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano a quien veo? Entonces, si yo no amo a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Entonces, pecado es todo aquello que yo hago que me hace daño, me destruye, me afecta, y todo aquello que yo hago que lastima y lacera a más personas. Muchas veces, claro, yo no hago nada, yo estoy bien, pero no me fijo en mis acciones que afecto a más personas. Entonces estoy en pecado. Hay uno de los versículos que me gusta mucho y lo repito bastante, y todo lo podemos aprender, que está en el libro de Proverbios, capítulo 6, perdón, versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Comienza. Los labios mentirosos. A ver, los labios mentirosos, ¿a quién yo le hablo mentira? A los demás. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de hacer todo lo que a Dios le agrada. Absolutamente todo lo que a Dios le agrada. Sin embargo, hay muchos de nuestros queridos hermanos que no se saben este versículo. Y yo lo digo mucho porque es de suma importancia que nos lo aprendamos. Porque si yo, que soy cristiano, busco agradar a Dios, entonces yo tengo que saber qué a Dios le gusta y qué a Dios no le gusta. Y la número 7 es la que más él detesta. ¿Y cuál es la número 7? Aquellos que siembran discordia entre los hermanos. Yo hablar mal del hermanito, yo criticar al hermanito, yo exaltar y exasperar y hasta exagerar los defectos del hermanito. Entonces, fíjate que como hijos de Dios debemos de aprendernos esta parte para no desagradar a nuestro Señor. Y lamentablemente hay muchos de nuestros hermanos que hacen esto. Hablan mal del otro, hablan mentira, levantan falsos testimonios. Sí, yo vi al hermano en tal sitio, mentira, usted no vio nada.
aquellos que sacan, o sea, que hacen pensamientos, maquinaciones, como dice la Escritura, que a veces usted no dice nada, pero usted piensa mal del hermanito y no se lo dice a nadie. Oye, pero esa persona ahí yo no la soporto. ¿Qué te está sacando? Oye, yo no puedo ver a tal persona porque cada vez que yo la veo, revísese. Porque si el Dios que usted le sirve es amor, entonces usted lo que tiene que sentir amor por los demás. Si usted está sintiendo algo contrario a esto, revísese. Porque eso que está sintiendo no procede del Dios, que es amor. Entonces, es importante entender que el pecado es todo aquello que nosotros hacemos que me perjudica, cualquier cosa que yo haga que me perjudica. Quizá yo puedo comer algo, no me cae mal, pero si a usted le cae mal, no se lo coma porque por algo le cae mal. Y así muchísimas otras cosas. Su debilidad no resulta ser la mía. Quizá usted no puede ver algo. Hay personas, por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me ocurra, vamos a decir, el café. El café no es malo, pero si yo soy una persona tan dada al café que no puedo vivir sin café, entonces yo estoy adicto al café, por tanto, a la hora que yo no bebo café hasta me duele la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El café me está haciendo daño. No tanto eso, la misma ciencia comprueba de que el exceso de consumir café afecta a la salud de la persona. Entonces, algo tan sencillo se convirtió en pecado. ¿Por qué? Porque me hace daño. La palabra dice en el Nuevo Testamento que nada en sí es pecado. El pecado lo convierto yo cuando me hace daño y cuando yo lo utilizo eso para hacer daño a los demás. A veces, yo ayudándolo a usted, le estoy haciendo daño. No porque ayudar sea malo. Vamos a poner este ejemplo, que lo he dado otras veces. Una persona que tenga problemas en la parte financiera y es una persona que constantemente se mete en problemas, pide prestado y resulta que no paga porque no tiene la manera. Que yo, de buenas intenciones, o uno de ustedes quiera ayudar a este hermanito prestándole dinero para que resuelva un problema que supuestamente él tiene. ¿Usted sabía que eso no es ayuda? Porque él está atado, él tiene un mal hábito, él tiene una costumbre de que no lo está ayudando, por ende, el yo ayudarlo estoy incentivando a que siga igual. No siempre las ayudas son como uno la espera y como uno la entiende. A veces, prohibiendo o privando a esa persona de lo que está necesitando en el momento es la ayuda correcta. Si no, pregúnteselo a nuestro maravilloso Padre, que muchas veces le pedimos cosas y no nos la da, no porque no quiera ni tenga el poder de hacerlo, sino porque eso en ese momento no nos conviene o no nos favorece. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos y sentimos. Si yo siento algo que me perjudica y me hace daño, debo de revisarlo. Y si yo comienzo a hacer cosas que afectan a los demás, igualmente tengo que revisarme. Porque sin darme cuenta, estoy pecando a mi Señor. Por eso el pecado es tan fácil hasta de cometer. Porque uno hace cosas sin tener en cuenta esto. Si me está haciendo daño o si le está haciendo daño a alguien más. A veces digo, bueno, no me importa lo que piense el otro. Ciertamente si es por causa de Cristo. Pero la palabra de Dios me establece que si depende de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Pues yo lo que dice la Escritura. Pero vemos mucho, no, a mí no me importa lo que piensen los demás, yo hago lo que entiendo porque yo, hermano, la palabra de Dios nos manda que si yo como carne y esa carne ofende a mi hermanito, entonces no la como. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a los demás. Esa es la segunda ley de Dios y es tan importante como la primera. Cuidar a los demás, amar a tu prójimo, procurar el bien por los demás. Que si tú deseas algo para ti, también tienes que desearlo para los demás. Lo que ustedes quieran que hagan los hombres con ustedes, de igual manera tienen que hacerlo con los demás. Tan importante es la ley del amor de Dios que Dios incluso hasta nos manda a amar a nuestros enemigos. Porque él mismo dice, si solamente ustedes procuran el bien para quienes les son familiar, ¿qué recompensa tendrán? Fíjate, Dios no te va a recompensar. Para Dios no es nada extraordinario lo que estás haciendo, porque él mismo dice, esto hace los gentiles.
Y en el tiempo de Jesús, los gentiles era lo que vivían contrario a la ley de Dios, lo que transgredían la ley de Dios y lo que no querían saber de Dios. Entonces, tan importante es procurar en lo que hacemos para los demás, porque esto es la ley de Dios. Todo lo que yo hago que me resulta para bien, agrado al Señor. Todo lo que yo hago que me resulta para mal, ofendo al Señor, porque estoy quebrantando su ley. Y si yo hago algo también que favorece a los demás, entonces alabado sea el Señor. Por cuanto me viste desnudo, hambriento, en la cárcel y enfermo, también lo hiciste conmigo. Señor, pero ¿y cuándo te vimos así? Y si tú se lo hiciste a estos, a mí también. Pero por cuanto me viste y no lo hiciste, Señor, ¿y cuándo te vimos así? No se lo hiciste a ninguno de ellos, pues a mí tampoco. La ley de Dios, o el pecado, es transgredir la ley de Dios. ¿Y en qué consiste esta ley? En amar a Dios. Si amo a Dios, hago su voluntad, cumplo lo que Él establece, cumplo lo que Él dice, y amar a mi prójimo. A veces solamente nos enfocamos en la primera y no olvidamos de la segunda, ¿no? Si yo fallo la segunda, es igual que estoy faltando a la primera, porque son dos, no una sola. La ley de Dios se resume en dos, no en una. Yo soy loco con Dios y yo todo para Dios, pero cuando tiene que ver algo con mi hermano, pongo peros. Entonces estoy faltando a la ley de Dios, estoy pecando. Porque repito, la misma palabra de Dios lo dice. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano? Y para aclarar un poco esto del amor, no es solamente decir yo te amo, no, es demostrarlo. ¿Usted sabía que la palabra de Dios establece que el amor cubre multitud de pecados? ¿Usted sabía que la palabra dice también, que esto lo dice Pedro, y en el libro de Proverbios dice que el amor cubre multitudes de faltas? Entonces, si yo amo a mi hermanito, yo tengo que cubrir sus faltas. Palabra dura, pero esa es la palabra del Señor. Y si decimos que amamos al Señor, su palabra es la que debemos de cumplir. Por eso es importante tener un concepto claro de lo que es pecado. Porque sin darme cuenta, yo peco, mi hermano. Porque hago cosas que no sé que estoy haciendo daño. Yo debo de procurar el bien para los demás. Fíjese que si usted puede por lo menos leer en el libro de Timoteo, primera Timoteo, el capítulo 3, ahí usted va a leer el título, o sea, el título comienza, o sea, el deber del pastor, por decirlo así, del obispo, aquel que quiere ser pastor. Al final dice lo siguiente, que tiene que ser alguien que esté en paz con todos los hombres. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, hablando del oficio del pastor. También es necesario que tenga buen testimonio para los de afuera. ¿Quién quiere decir eso? Para los que no son cristianos, para los de afuera. Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. O sea, o sea, que como hijos de Dios debemos demostrar a quién tenemos y Dios es bastante bueno. Y debemos no solamente de tener favoritismo, de amar a los nuestros, también hay que amar a nuestros enemigos. Y en este caso, ¿quiénes serían nuestros enemigos? Los que son contrarios a la vida del Señor. Pero Dios nos manda a amarlo, no a aborrecerlo. No podemos participar con sus obras, por supuesto. Que no, pero sí amarlos, sí procurar su bien, sí estar ahí para cuando necesite, sí predicarle de la palabra del Señor sin cansarnos, sin agotarnos. Porque el mismo Señor Dios nunca se ha cansado con nosotros. Entonces, ¿por qué yo tengo que cansarme con los demás? Ay, no, ya yo estoy cansado ya de tratar con esa persona, ya yo no puedo. Jesús nunca se cansa de ti. Y también fallas, y también pecas, y también cometes errores. Entonces, ¿por qué yo tengo que cansarme de mis hermanos? Porque también fallan y cometen errores. ¿Acaso soy yo mejor que ellos? ¿Acaso yo merezco más el sacrificio de Jesús que mis otros hermanos que cometen errores? Entonces, fíjate cómo nosotros pecamos sin darnos cuenta. Tan sutil que es pecar. Porque no tenemos una definición clara de lo que es el pecado. Todo lo que yo haga daño, tanto a mi persona como a los demás, resulta ser pecado.
Entonces, entendiendo esta primera pregunta de qué es el pecado, que es todo lo que me hace daño y todo lo que yo pueda hacer que resulte también en daño o perjuicio de los demás, eso es pecado, porque transgredo la ley de Dios, que se resume en dos mandamientos, que es amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la simiente del pecado? Esta es otra pregunta que como cristianos muchas veces hablamos, que la simiente del pecado, que la naturaleza del pecado, y hablamos constantemente de esto, que la simiente, y cuando tenemos la oportunidad de predicar a los de fuera, le hablamos del pecado como que ellos saben lo que es pecado. ¿Y cuál es esa simiente del pecado? ¿Cuál es ese pecado hereditario que todos los hombres heredamos? La palabra dice que por cuanto todos, y todos son todos, pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta simiente es lo que nos lleva a nosotros a buscar tener un encuentro con Dios. Porque todo ser humano nace en pecado. Todo el ser humano lleva esta simiente.